buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de Masterclass en la que vamos a hablar sobre una de las asignaturas más importantes que están dentro del pensum de estudio de los títulos propios de Bureau Veritas Centro Universitario. Vamos a hablar sobre la elaboración del proyecto de internacionalización empresarial. Primero quiero definiros un poco qué es el proyecto de internacionalización empresarial, ya que cada uno de vosotros, una vez llega a esta asignatura 8, pues tiene muchísimas dudas acerca de cómo se desarrolla este proyecto, de qué conocimientos implica, cómo los vais a aplicar, cómo vais a desarrollar este proyecto. Entonces, un poco primero quería definiros por qué hacemos este proyecto y un poco daros las bases de cómo vais a tener que desarrollarlo una vez estéis cursando la asignatura. Entonces, como os comentaba, el proyecto de internacionalización empresarial va a comprender lo que es la asignatura 8 de todas las titulaciones propias de máster que tenemos aquí en este centro y va a consistir en desarrollar un proyecto mediante el cual se transmita y aplique la metodología necesaria para que se desarrolle un proyecto de internacionalización de un producto o servicio. Es decir, yo voy a estudiar el cómo puedo internacionalizar un producto o servicio desde un país a otro y que este producto o servicio cumpla con los estándares de calidad correspondientes al país de destino y que a su vez proporcione un valor añadido a los clientes de ese país. Entre las características más importantes de esta asignatura vamos a tener que es un informe que se desarrolla como un trabajo en grupo, al igual como habéis venido desarrollando entre la asignatura 1 y la 7, los trabajos grupales de los casos prácticos, pues de la misma manera el profesor de la asignatura del proyecto de internacionalización empresarial os va a abrir un grupo de trabajo a cada uno donde vais a tener pues vuestro foro de grupo de trabajo a través del cual debéis realizar vuestras aportaciones, debéis contrastar opiniones para ir respondiendo uno a uno los apartados que se piden en este proyecto. Importante destacar que en esta asignatura se tiene la particularidad de que no va a existir esa figura de coordinador de trabajo que hasta ahora teníamos entre las asignaturas 1 y 7. En la asignatura 8, la asignatura del PIE, esta figura de coordinador va a desaparecer. No vamos a tener coordinador en el grupo. ¿Y qué se busca con esto? Precisamente se busca que el trabajo sea equitativo entre todos los alumnos, porque es uno, ya veremos más adelante, que es uno de los parámetros que vamos a evaluar con mayor peso dentro de esta asignatura. Entonces, lo que se busca es que no haya un alumno que sobresalga sobre los demás o que participe más que los demás, sino que todos os organicéis como un grupo cohesionado para que podáis llegar a un resultado de vuestras discusiones, de vuestro consenso y podáis plasmarlo en vuestro proyecto, ¿vale? La idea de esto es que todos participéis de la misma manera y entre todos os coordinéis para llevar el trabajo a buen término. Luego, para desarrollar el trabajo, debéis utilizar la metodología y la documentación que tenéis disponible en el campus virtual. Dentro de la asignatura 8 vais a ver unos ítems como el que vemos aquí en la diapositiva, que se refiere a prácticas o proyecto colaborativo de internacionalización empresarial, en donde tenemos varios documentos. En el primero os explicamos los criterios de evaluación que vamos a seguir para desarrollar esta asignatura. Luego os ponemos una ficha de un país a manera de ejemplo para que os guiéis. En este caso hemos utilizado Italia, pues lo más lógico es que cada uno de vosotros en vuestros grupos escojáis un país diferente a Italia, ya que os estamos facilitando la información dentro de la documentación de la asignatura sobre este país, con lo cual lo mejor es que cada uno de vosotros elijáis un país distinto para que investiguéis, busquéis información acerca de ese país, ¿vale? Sin embargo, os adjuntamos esta ficha del país a manera de ejemplo para que la utilicéis como guía y que busquéis la información relativa a el país que hayáis escogido en la misma línea que se os está mostrando este ejemplo, ¿vale? Luego tenéis un formato en PDF, en Word,
de lo que va a ser el informe final del proyecto de internacionalización empresarial. Es el formato oficial de Bureau Veritas con el cual tenéis que trabajar. Es decir, lo primero que tenéis que hacer es leeros toda la documentación, bajaros esta plantilla y trabajar en el grupo sobre esta plantilla, respondiendo a cada una de las cuestiones que en esa plantilla se preguntan. Y luego, por último, y muy importante, os damos un ejemplo de cómo se desarrollaría un proyecto de internacionalización empresarial en un país y una empresa y un servicio o producto concreto. Y dentro de este ejemplo, os damos diferentes pautas de cómo responder a cada uno de los apartados que allí se piden. Es muy importante que revisen con calma esta guía, que se lean cada uno de los apartados y que sigan las instrucciones que allí se exponen. ¿Vale? Porque en base a esto, pues vamos a evaluar el trabajo que nos entreguéis. ¿Vale? Por favor, leer con mucha calma esta guía y sobre todo seguir las instrucciones que allí se indican. Luego, como os he comentado, se debe responder a cada una de las preguntas que se incluyen en cada epígrafe. Ese Word del que os estoy hablando, esa plantilla de Word, va a contener cada una de las preguntas que debéis responder. Y en cada apartado pues debéis consensuar la respuesta entre todo el grupo, investigar y debéis llegar a un acuerdo de lo que vais a plasmar en el papel o en el Word en este caso, para enviar al tutor en cada una de las entregas que ya más adelante os explicaré. Vale. ¿Cómo se hace la evaluación del proyecto de internacionalización empresarial? Primero que todo, y es muy importante, por eso lo coloco en negrita, subrayado, he intentado resaltarlo lo más posible porque es muy importante que todas y cada una de las aportaciones que hagáis los miembros de cada grupo deben realizarla de manera obligatoria a través del foro de grupo, a través de la herramienta que el profesor os crea para el desarrollo de este trabajo. ¿Por qué decimos esto? Una de las partes más importantes de evaluación del proyecto de internacionalización empresarial es la participación que tenga el alumno en ese grupo de trabajo y en ese proyecto específico. La única manera mediante la cual el profesor puede evaluar ese desarrollo de ese alumno es a través de las aportaciones que haya hecho en el foro de grupo. Si ese alumno intervino en el grupo a través de una conversación por Skype o a través de correos electrónicos o a través de cualquier otro medio, el profesor no puede comprobar que ese alumno ha participado. Entonces, os coloco esto porque si el profesor no puede evaluar esa participación a través de ese foro de grupo, definitivamente no va a poder calificar vuestra participación, con lo cual ese apartado se evaluaría con un 0. Entonces, para evitarnos disgustos a la hora de evaluación, lo que tenemos que hacer es que desde el principio debemos participar siempre a través del foro de grupo y todas las aportaciones las debemos hacer a través del foro de grupo para que el profesor pueda evaluar nuestro grado de implicación con el proyecto que estamos desarrollando. Luego, muy importante recalcar que todos aquellos miembros del grupo que no participen no van a superar la asignatura y deben realizar este proyecto durante la convocatoria extraordinaria. ¿Cómo lo van a hacer durante la convocatoria extraordinaria? Tienen que desarrollar el proyecto al completo, de manera individual, y este proyecto debe ser diferente al que ha desarrollado su grupo durante la convocatoria ordinaria. ¿Vale? Entonces, tenerlo muy claro, por favor, esto y cumplir con las indicaciones que se os están dando para que no lleguéis a este punto de tener que ir a la convocatoria extraordinaria. Luego, para evaluar de manera global el PIE se van a tener en cuenta dos grandes bloques. Por un lado, lo que va a ser el desarrollo del PIE. Este criterio general va a tener un total de valoración de un 75% de la asignatura. ¿Vale? ¿Qué se va a evaluar en este 75%? Pues se va a evaluar la capacidad de trabajo en equipo, precisamente eso que os estoy comentando, el grado de implicación que tengáis al participar, que participéis en todos y cada uno de los apartados que se piden en el proyecto, que deis vuestras opiniones, que consolidéis con vuestros compañeros.
Y aquí vamos a evaluar un 50% del trabajo para que os deis cuenta de la importancia que tiene la participación activa en el proyecto. Un 50% va a ser esa valoración que va a dar el profesor a través de esas opiniones, aportaciones en el foro de grupo de vuestra capacidad de trabajo. Luego vamos a tener un 25% que va a ser la organización temporal. Ya veremos más adelante que cada una de las entregas van a tener diferentes fechas dentro del proyecto PIE vamos a tener diferentes entregas parciales y a esas entregas parciales se les van a fijar unas fechas de entrega. Si cada grupo cumple con esas fechas de entrega o el alumno participa antes de esas fechas de entrega y el grupo puede hacer esa entrega en fecha y forma, se va a valorar ese 25% que atribuimos a la organización temporal. Entonces, importante para este apartado, tenemos el 75% de la evaluación, la mayoría de la evaluación de esta asignatura, en donde vamos a evaluar la capacidad del trabajo en equipo y luego que seamos puntuales tanto a la hora de las entregas e individualmente, que cada alumno participe en fecha y forma para que esas entregas se lleven a cabo en el tiempo estipulado. Porque, por ejemplo, un alumno puede decir, bueno, pues yo participo para la última entrega nada más y una semana antes de entregar el proyecto completo, pues entra al foro y hace aportaciones y participa activamente. Obviamente a ese alumno no se le va a evaluar igual que a los otros alumnos que han estado participando durante todo el desarrollo del proyecto, ¿vale? Entonces la idea es que todos participéis y en todo momento del trabajo, ¿vale? Y luego por último tenemos un porcentaje de un 25% a ese archivo o ese proyecto en Word que nos van a entregar a través de la herramienta de actividades, ¿vale? Entonces aquí creo que queda bastante claro cuáles son los aspectos más importantes que el profesor va a evaluar a la hora de entregar este proyecto y que bueno, que el proyecto o el documento final pues va a tener una valoración no menos importante, pero sí bastante menor que la valoración que tiene la capacidad de trabajo en grupo o la organización temporal que llevéis a lo largo del desarrollo del proyecto. Luego, como os he dicho, el proyecto va a consistir en 4 diferentes entregas, ¿vale? A lo largo de las 5 semanas que dura la asignatura, cada grupo va a tener que ir haciendo entregas parciales. En este caso, el profesor va a fijar esas fechas de entrega que tenéis que hacer, esas fechas límites de entrega que tenéis que tener en cuenta para cada uno de los apartados, ¿vale? Ya el profesor os indicará o a través del calendario o a través de una notificación docente y de recordatorios cuándo tendréis que hacer cada una de las entregas, ¿vale? En primer lugar, la primera entrega que se hace es la entrega de producto, donde defináis el producto y el servicio con el que vais a trabajar en vuestro proyecto, ¿vale? Debéis explicar en esta primera entrega en qué va a consistir vuestro proyecto de internacionalización e indicar los aspectos esenciales de vuestro producto o servicio, ¿vale? En eso va a consistir la primera entrega, que normalmente esto no es igual para todos los procesos de formación, pero normalmente esto se hace en la primera semana de transcurso de la asignatura. Hay máster en los que se utilizan 2 semanas, hay máster en que 1, por eso no os coloco los periodos de entrega en cada apartado. Sin embargo, que sepáis que hay una primera entrega en la que tenemos que definir un producto y servicio. Luego, una segunda entrega donde tenemos que definir un país y un sector. En esta entrega debemos definir los aspectos claves del país que hemos seleccionado y plantear todos los criterios que definen el sector en el que habéis decidido entrar, ¿vale? Luego tenemos una tercera entrega en la que haremos un análisis más profundo de la propuesta, en la cual vamos a plantear los requisitos específicos en materia de legislación ambiental, de sistemas de gestión voluntarios y de la estructura administrativa del país seleccionado para vuestro producto o servicio.
y también reflejaremos las conclusiones del análisis de la propuesta. En este caso, para esta diapositiva concreta, os muestro un ejemplo del máster de gestión medioambiental, ¿vale? Pero en esta parte de análisis de la propuesta hay otros másteres en donde también se analiza, por ejemplo, el mercado en el que vamos a entrar. Hay otros aspectos que se van a analizar dependiendo del máster que estéis cursando. Sin embargo, en el momento que comencéis la asignatura y en vuestras guías del proyecto de internacionalización empresarial, os aparecen todos los aspectos que debéis estudiar en cada apartado, ¿vale? En este caso, os coloco solo a manera de ejemplo lo que se utiliza en el caso del máster de gestión medioambiental, ¿vale? Hasta aquí tenemos 3 entregas. Cada una de estas entregas se debe hacer a través del mismo foro de grupo, es decir, imaginemos que estamos en la primera semana, ¿vale? Donde tenemos que definir el producto, ¿vale? O servicio. Durante esa semana vamos a discutir con nuestro grupo cuál es el producto que vamos a seleccionar, vamos a consensuar la respuesta que vamos a dar en esa plantilla de Word que nos han proporcionado en la asignatura y consensuamos la respuesta, la plasmamos en el Word. Y una vez tengamos una respuesta consensuada, subimos ese Word consensuado al foro de grupo e indicamos al profesor. Profesora Carla Segovia, le indico que aquí tiene disponible el archivo para su revisión de la primera entrega. ¿Vale? Entonces, perfecto. Subimos el archivo y el profesor revisa en el mismo foro y da su retroalimentación a través del mismo foro. Os indico que vuestro producto seleccionado me parece correcto y podéis continuar adelante con vuestro trabajo, ¿vale? No es necesario que enviéis las entregas parciales a través del correo interno de la plataforma. El correo interno de la plataforma os sirve como contacto para el profesor por si tenéis alguna duda puntual con respecto al desarrollo del proyecto, o si queréis ampliar algún aspecto con el profesor en cuanto a la asignatura, pues podéis contactar a través del correo interno. Pero las entregas parciales deben hacerlas siempre a través del foro de grupo, ¿vale? Para que el profesor también pueda ver el archivo y pueda responderos y que todos vuestros compañeros estén informados de que esa entrega se realizó y de cuál fue la respuesta del profesor en ese caso concreto. Luego llegamos a la última entrega. En esta última entrega ya debéis tener completamente el proyecto consolidado, debéis cumplimentar ese último aspecto de entrega que va a ser calcular la viabilidad de ese proyecto. Y este archivo, en este caso, en esta última entrega, debéis subirlo a través de la herramienta de entrega de actividades. Como recordaréis de las otras asignaturas, tenéis vuestra herramienta donde podéis enviar actividades o enviar documentos de TFM y práctica. Os vais al ítem donde dice enviar documentos de TFM y prácticas y allí vais a tener abierta la opción para entregar el archivo consolidado de vuestro grupo del documento del proyecto de internacionalización empresarial. Cada alumno debe hacer entrega de este archivo. No es que uno del grupo entregó y como ya ese del grupo entregó a través de la herramienta de actividades, consideramos que todos los demás han entregado. No. Cada alumno debe subir el archivo consensuado para que el profesor pueda evaluar. Aquel alumno que no sube el archivo no será evaluado, se le evaluará ese 25% de la entrega del documento del proyecto de internacionalización empresarial con un 0, ¿vale? Entonces, importante de esta parte, cumplir con las fechas parciales, con las fechas de entregas parciales que os indica el profesor, ¿vale? Ya sea a través de calendario o a través de notificaciones docentes, el profesor tiene que establecer unas fechas de entregas parciales, ¿vale? Y las debéis cumplir y, por supuesto, cumplir con esa fecha límite de entrega del proyecto completo y subir la actividad antes de que caduque el plazo de entrega del proyecto de internacionalización empresarial. ¿Vale? En este último aspecto del proyecto, esta última entrega, como os he comentado, debemos explicar lo que es la viabilidad técnica del proyecto que estamos desarrollando.
Hay algunos procesos de formación en los cuales esta viabilidad técnica simplemente consiste en explicar por qué vuestro proyecto es viable con bases bibliográficas, explicar por qué pensáis que ese proyecto se puede llevar a cabo y dar razones de peso para convencer al profesor de que vuestro proyecto es viable. ¿Vale? Pero luego hay otros procesos de formación en el que se os exige realizar una matriz DAFO, ¿vale? Como es en el caso del máster HSQ, que es el máster en el que yo soy profesora de esta asignatura, pues sí que se os exige crear una matriz DAFO. De todas maneras, como os he dicho antes, para cada formación particular tenéis vuestra guía en la cual se os explica cuáles son las exigencias específicas para esa formación y para esa asignatura específica, ¿vale? Pero aquí, como en el caso de la viabilidad técnica del máster HSQ, es un caso en el que se exige la elaboración de la matriz DAFO y es una de las partes más importantes de todo el proyecto, he decidido colocaros a manera de ejemplo para que sepáis cómo la tenéis que desarrollar. ¿Vale? Entonces, la viabilidad técnica, como os he dicho, se va a estudiar mediante la aplicación de estas matrices y se van a utilizar tres criterios: el país de destino y mercado o sector, la legislación ambiental y la implantación de estándares voluntarios. Tenemos que estudiar esa matriz DAFO en cuanto a cada uno de estos criterios y establecer dos fortalezas, dos oportunidades, dos amenazas para cada uno de esos criterios, ¿vale? Una vez concluido ese análisis, vais a tener que aplicar la fórmula CAI, que la tenéis disponible también en vuestro documento de guía, para determinar numéricamente si realmente ese proyecto es viable o no. Dependiendo del valor de viabilidad que obtengamos basándonos en la fórmula que tenéis en la guía, si tenemos valores de viabilidad superiores a 10, vamos a considerar que nuestro proyecto es viable. Si tenemos valores de viabilidad entre 0 y 10, el proyecto podría considerarse viable, pero hay que evaluar si el total de fortalezas es mayor que el total de debilidades, el proyecto se va a considerar viable. Si el total de fortalezas es menor que el total de debilidades, el proyecto no va a ser viable. Y por último, si nos dan valores de viabilidad negativos, el proyecto va a ser inviable. Quería enfocarme en estos dos últimos casos. En el caso de que el proyecto tenga un valor de viabilidad entre 0 y 10, pero sus fortalezas sean menor que las debilidades, o en el caso de que obtengamos valores negativos, en ambos casos el proyecto no sería viable. En este caso no nos basta con que nos digan el proyecto no es viable. No. A partir del análisis de esos datos que tenemos que plantear opciones para que ese proyecto se convierta en un proyecto viable. Es decir, ¿cómo replantearía yo ese proyecto para que llegue a ser viable? ¿Vale? No me basta solamente con que me digan no es viable. Tengo que ahondar un poco más y explicar al profesor qué es lo que yo propongo, cuál es mi propuesta para que ese proyecto realmente llegue a ser viable. ¿Vale? Luego, por último, y para concluir la clase, simplemente quería comentaros aspectos que son importantes y que debéis de tener en cuenta a la hora de desarrollar el proyecto de internacionalización empresarial. Primero que todo, evaluar lo que es la presentación general del trabajo, que esté ordenado, que el formato de la letra sea el adecuado, que cuidemos muchísimo la ortografía y la manera de redactar, ¿vale? Que sea una redacción correcta, una redacción formal, que no haya errores ortográficos en todo el trabajo. Esto debemos cuidarlo muchísimo. Además, tenemos en cuenta que estamos trabajando en un grupo, con lo cual, pues, como se dice, 4 ojos ven mejor que 2. Entonces, entre todos, revisar mucho y cuidar mucho estos aspectos de forma que al fin y al cabo, pues, le dan importancia a ese trabajo y se toman en cuenta a la hora de evaluar. Luego, muy importante, prohibido totalmente el plagio de contenidos. No podéis extraer información textual de otras fuentes y copiarlas en el trabajo. Si yo necesito extraer una gráfica o alguna información puntual de otra fuente, si la voy a copiar y a pegar tal cual, debo referenciarlo.
lo que no quiere decir que puedo copiar una respuesta completa de un apartado de otra fuente de manera textual, no. Me refiero, si yo quiero referir un gráfico puntual, si yo quiero referir un dato puntual, un concepto puntual, lo puedo referenciar. Pero la respuesta a un apartado completo de mi trabajo no puede ser copiada y pegada de otra fuente. De todas maneras, os recomiendo que para este tema del plagio miréis otra clase que tenemos disponible en la televisión educativa acerca de las diferencias entre referenciar y plagiar, o citar algunas fuentes y plagiar, que yo creo que os puede ser muy útil para este tema. También recordaros que el plagio de cualquier contenido que venga textual de otras fuentes se evalúa con un 0, con lo cual por favor tener bastante cuidado con esto para que no os traiga consecuencias a la hora de la evaluación de ese proyecto de internacionalización empresarial. Otra cosa, tenéis que ser capaces de resumir el contenido del proyecto en 20 páginas. La idea no es colocar información por rellenar espacios. La idea es que coloquemos información que sea relevante para el proyecto. Por ejemplo, en el caso de que caractericemos el país de destino, en muchos proyectos, en algunos casos me ponen definición del clima del país. Bueno, a ver, si yo voy a comercializar algún alimento o algo que tenga que se ve afectado por su sistema de conservación, se ve afectado por el clima que haya en el país de destino, o voy a internacionalizar algún servicio que esté implicado directamente con el clima del país de destino, es válido que lo apuntéis y lo expliquéis en el proyecto. Pero si yo voy a comercializar gafas, es un poco ilógico y no es relevante para mi proyecto incluir caracterización sobre el clima del país de destino. Entonces, un poco lo que quiero decir con esto es que contextualicéis el proyecto y veáis la información que realmente es relevante contar, ¿vale? Porque así, claro, muchas veces me dicen, Carla, pero es que 20 páginas es muy poco. No, no es poco, está bien. He tenido proyectos muy buenos de 20 páginas en los cuales se ha sabido contextualizar el proyecto y se ha sabido dar la información que era relevante. Entonces, simplemente os comento a manera de recomendación eso, que veáis cuál es la información que es realmente relevante reflejar y cuál es irrelevante para el desarrollo del proyecto. Y luego, por último, como ya os lo he comentado, muy importante cumplir con las fechas de entrega, ya que en ningún caso se van a aceptar trabajos entregados fuera de plazo.